Gloria a Dios, que el Señor bendiga a nuestra amada hermana Marta por esas alabanzas que ha entonado en adoración al único que merece toda la honra y toda la gloria, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, el día de hoy vamos a estar viendo una porción de la palabra de Dios en la carta o epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. El tema del mensaje del día de hoy es: Cristo nos da vida eterna. Cristo nos da vida eterna. Efesios capítulo 2, versículo 1. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su letra dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oremos. Amoroso Padre Celestial, Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores, alabamos y bendecimos tu nombre eternamente y para siempre, como lo expresaba a la misma vez el salmista. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, nosotros estamos delante de tu presencia para sentir la cobertura de tu Santo Espíritu ministrando nuestros corazones a través y por medio de tu palabra, que es poderosa, que es transformadora, que es gloriosa, oh Señor, porque en esencia, como tu palabra, así eres tú, oh Señor Dios Todopoderoso, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos de que sea tu Santo Espíritu abriendo el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que estén vía redes sociales, oh Señor, para tener esa comprensión y ese conocimiento acerca de la vida eterna que nos ha sido dada por medio de tu Hijo amado Jesucristo, por medio de la fe, y que es por gracia tuya, oh Señor, Padre. A la misma vez, te pido de que seas tú sosteniendo al expositor de tu palabra, que yo pueda estar en total dependencia de tu Santo Espíritu, oh Señor, sabiendo de que solamente con la ayuda tuya, con el poder glorioso tuyo y majestuoso, oh Señor, podemos presentarnos delante de ti como obreros aprobados, que usamos bien la palabra de verdad para que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Padre, ayúdame y ayuda a tu pueblo. En Cristo Jesús, en acción de gracias, te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Es interesante conocer acerca de la salvación que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros, amada iglesia. Conociendo las palabras expresadas en esta carta que ha sido dirigida a la iglesia en Éfeso de parte del apóstol Pablo, el apóstol de los apóstoles, alguien que fue verdaderamente enseñado por Jesucristo personalmente, alguien que tenía un gran conocimiento acerca de toda la salvación que solamente se encuentra en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en esta porción de la palabra de Dios específicamente, nosotros nos damos cuenta acerca de el poder glorioso y majestuoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a la misma vez del estado del hombre, como lo dice aquí, que estaba muerto en delito y pecado el hombre, toda la humanidad, desde que entró el pecado allá en el jardín del Edén por medio de la serpiente, Satanás incitando verdaderamente a Adán y a Eva a entrar en transgresión a los mandamientos, o mejor dicho, al mandamiento de Dios, cuando le había dicho de que no tomase de esa fruta de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, como ese pecado pasó a toda la humanidad entró en un estado espiritual de mortandad, alejado verdaderamente de la ciudadanía de Dios, pero en su soberana protección y a la misma vez elección, nuestro Señor y Salvador Jesucristo llevó a cabo
una redención gloriosa y majestuosa de poder verdaderamente dar a conocer a su Padre y voluntariamente Él poner su vida como propiciación por nuestros pecados, como lo dice a la misma vez Romanos 3. Es muy esencial de que nosotros conozcamos la importancia de cómo es que se da esa salvación dentro de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice, y Él, refiriéndose a Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros. Él, Jesucristo, nos ha dado vida, les dio vida a ustedes, dice. ¿En qué momento? ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era la condición del hombre cuando Jesucristo dio la vida? Cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. De tal forma de que hay mucho que aprender aquí, como por ejemplo, que la voluntad del hombre estaba esclavizada al pecado. La voluntad del hombre está esclavizada al pecado cuando no ha conocido de Cristo Jesús, cuando su mente no ha sido cambiada y transformada a la misma vez que su alma. La voluntad del hombre está esclavizada al pecado, como lo dice Pablo a los romanos en Romanos capítulo 8 versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse. Ponga mucha atención a eso. Los designios de la carne son enemistad, dice la palabra de Dios, contra Dios. ¿Por qué razón? Porque no se pueden sujetar a la ley de Dios. ¿Y por qué razón? Porque no pueden. ¿Y por qué no pueden? Por lo que estamos viendo en Efesios 2:1, porque están muertos en sus delitos y pecados, a menos que Dios haga algo por medio de su Santo Espíritu para la transformación, la regeneración, el alumbramiento y la iluminación en el ser humano para comprender la ley, los mandamientos, los estatutos, los preceptos y las ordenanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No puede el hombre entender acerca de la sabiduría inescrutable acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de tal forma que necesitamos de que exista una intervención, y esa intervención solamente puede ser por medio del Espíritu Santo, a quien Jesucristo ha enviado. A la misma vez, Romanos capítulo 7 versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Imagínense la situación del ser humano, estar vendido al pecado, esclavizado al pecado. Y Romanos 5:10 dice: cuando acerca de los que no conocen a Dios, acerca de cuando no se ha creído en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, porque si siendo enemigos fuimos, óigase cómo dice, fuimos reconciliados. No es que de mi parte salió esa reconciliación, no, sino que fue Dios el que nos reconcilió a nosotros consigo mismo, con Él mismo, por medio de Cristo Jesús. Dice la palabra, porque si siendo enemigos, literalmente alguien que está apartado de Dios, que no conoce a Dios y no cree en Dios, que está muerto en sus delitos y pecados, es enemigo de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. A la misma vez el apóstol Pablo le hace una gran connotación, importancia a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 26, donde le dicen: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Hermanos y hermanas, cuando las personas no conocen de Jesucristo, no creen en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, además de estar muertos en sus delitos y pecados, además de ser enemigos de Dios, ellos están cautivos a la voluntad de Satanás, a la voluntad del adversario, que es en esencia el diablo, el calumniador, el enemigo de Dios, de tal forma de que necesitamos comprender acerca de todo esto para poder entender acerca de lo que el versículo está diciendo, que Jesucristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Preguntas que debemos de hacernos cada uno de nosotros.
Cuando una persona está muerta, llevándola a una ilustración, si alguno de nosotros ha ido alguna vez a algún funeral y usted ve la caja y ve al que está allá adentro, ve al muerto, a la muerta, le hago una pregunta: ¿esa persona escucha? ¿Esa persona mira, respira, habla, se mueve, siente? Absolutamente no. Es lo mismo con todo aquel que está apartado de Dios, que no cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y para que haya un cambio en esa persona, para que haya un verdadero cambio espiritual dentro de esa persona, es Dios moviéndose primero en esa persona, dándole vida. Como por ejemplo, y está testificado y escrito en la palabra de Dios acerca de Lázaro, cuando había muerto. ¿Qué fue lo que pasó? Jesucristo se dio cuenta de que había muerto y sabía que iba a morir, y se hizo presente al cuarto día. ¿Y qué fue lo que pasó? Estando muerto, ¿qué fue lo que le dijo Marta? Señor Jesucristo, ya hiede. El cuerpo prácticamente podía estar putrefacto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Porque para Dios no hay nada imposible, y es la misma condición en la que nos encontrábamos nosotros. Pregunta: ¿podía Lázaro, estando muerto, decidir para ser salvo o para tener vida? No podía hacer nada. Fue Dios soberanamente dándole la vida a Lázaro por medio de Cristo Jesús, diciéndole, llamándolo: Lázaro, ven fuera. Y fue Dios, fue Jesucristo dándole la vida a Lázaro, de tal modo de que todo esto nosotros lo encontramos ejemplificado en la palabra de Dios. Y el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 47, nos dice: de cierto os digo, Jesucristo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. Y primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 y 20 dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Él es el que da el entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, de tal forma de que Él mismo da el entendimiento, Él da la vida eterna, Él da la salvación. Y Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Esa vida es eterna verdaderamente, no es una vida temporal, es una vida para siempre, eterna, que jamás va a tener fin. Estamos seguros en Cristo Jesús, porque Él dice: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. De tal modo de que cada uno de nosotros puede tener la confianza absoluta de que estando en las manos de Cristo Jesús, que ahora Él nos ha salvado, nos ha limpiado de todos nuestros pecados, nos ha rescatado del mercado de esclavitud, de pecado, donde cada uno de nosotros se encontraba. Ahora nosotros estamos dentro de Él, dentro de la familia de Dios, le pertenecemos a Él porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y a la misma vez tenemos esa salvación segura, porque Él mismo dice: nadie las arrebatará de mi mano. Y también el apóstol Pablo a los romanos le hace la pregunta retórica: ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Y él hace la pregunta: ni lo alto, y mejor dicho, la afirmación que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ahora bien, estuvimos viendo acerca de que el que cree en mi Hijo Jesucristo tiene vida eterna. Ahora, la pregunta que nosotros debemos de hacer es la siguiente: para creer en Cristo Jesús, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para creer en Él? Hermanos, Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9 nos dice que verdaderamente para creer en Cristo Jesús yo tengo que tener el don de la fe, que es el instrumento que Dios usa para que yo crea en su Hijo amado Jesucristo. Ahora, ese instrumento que Dios usa, que es el don de la fe, es el regalo de la fe.
Yo lo puedo obtener por mis propios medios, por mis propios méritos. ¿Puedo hacer algo para ganármelo? Absolutamente que no. El creer en Dios es un regalo que Dios me da a mí, como lo vamos a leer ahorita, registrado en las Escrituras, sabiendo que Dios es el autor. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice: porque por gracia es un favor inmerecido, porque por gracia sois salvos, y ahí dice, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. ¿Existe algo para que yo sea salvo? Claro que sí, es la fe. Y alguien podría decir, esa fe es propia mía, porque yo la quise, porque yo me la gané, yo la merecí. No, es por gracia, dice la palabra de Dios, que somos salvos. No merecíamos la salvación, pero que somos salvos por medio de la fe. Y el apóstol Pablo asegura, la fe, y esto dice, no es de ustedes, no es de vosotros. Ahí está registrado en Efesios 2, capítulo 8 al 9. Y esto no de vosotros. La fe tampoco es de vosotros. No, ni siquiera el que yo crea en Cristo Jesús depende de mí, o está por mí, o porque yo quiera ganármelo, o porque yo quiera hacerlo. Recordemos que la palabra de Dios también nos dice de que no es del que corre, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Y el apóstol Pablo sigue y dice, pues es don de Dios. Óigase bien, la fe es un don de Dios, es un regalo que Dios me hace a mí por gracia. Y a la misma vez él afirma y dice, no es por obras que yo voy a portarme bien, que yo voy a hacer algo para ganarme esa fe. No, absolutamente no. Es una gracia, es un don, es un favor inmerecido hacia cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Para que no andemos diciendo que yo soy el que quise elegir a Dios, fui yo el que quise. No, es que Dios fue el que me regaló esa fe, esa don, para que yo crea en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y Dios me dio el entendimiento y me regaló a la misma vez la fe para que yo crea en Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Por eso es que ustedes, cada uno de nosotros, puede ver en los campos blancos, en muchos lugares, en iglesias que se llenan, en estadios, que el evangelista, el pastor, el predicador puede estar exponiendo la palabra de Dios a miles de personas, y no todos se convierten todos aquellos que han recibido verdaderamente el don de la fe para creer a esa palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así es como funciona eso, por medio de la fe. Y dice la misma palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos, ahí está confirmando el apóstol Pablo, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí está entre paréntesis, Efesios 2, 5. Por gracia sois salvos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es esto! Ahora, nosotros sabemos de que en todo esto tiene que ver algo muy fundamental, como lo es el arrepentimiento. Ningún ser humano, ninguna persona se puede arrepentir si no es por medio del obrar del Espíritu Santo en los corazones, tocando esos corazones. Y eso es palabra de Alex Campos, o es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios, y lo vamos a leer en las Escrituras, cómo es que Dios dice eso verdaderamente. A menos, amada iglesia, de que Dios dé el arrepentimiento a las personas, a los corazones, las personas no se van a arrepentir. Si Dios no está tocando esos corazones, si Dios no concede el arrepentimiento, si Dios no toca por medio de su Espíritu Santo a las personas, sus corazones, para que se arrepientan, ninguna persona se va a arrepentir. Por más que lo quiera, por más que lo desee, es Dios. De tal forma que cuando ustedes están viendo a cualquier persona que se está arrepintiendo de sus pecados, es Dios que está tocando ese corazón por medio del Espíritu Santo para que esa persona se arrepienta. Leámoslo con la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, versículo 31. El arrepentimiento lo da Dios. De tal forma que vamos a ver cómo es que Dios le dio arrepentimiento a Israel y a la misma vez a los gentiles.
Hechos capítulo 5, versículo 31. Ya vimos de que Dios es el que nos da la salvación estando muertos en nuestros delitos y pecados. Ya vimos que Dios es el que da el don de la fe para que creamos en Cristo Jesús. Ahora estamos viendo de que Dios es el que da el arrepentimiento también. De tal forma que la salvación de principio a fin toda es del Señor. Hechos capítulo 5, versículo 31. A refiriéndose a Cristo Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué lo exaltó? Para dar ¿a quién? A Israel. ¿Qué es lo que va a dar a Israel? Arrepentimiento. El arrepentimiento lo da Dios, lo concede Dios. Y perdón de pecados. ¿Se dan cuenta? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. A la misma vez, Hechos capítulo 11 versículo 18, cómo es que los judíos estaban admirados verdaderamente. El apóstol Pedro, viendo que también sobre los gentiles había sido derramada la promesa del Espíritu Santo y que ellos eran también convertidos al Evangelio, que se les había concedido el arrepentimiento. Hechos capítulo 11 versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a quienes, a los gentiles ha dado Dios. Oigan, a los gentiles ha dado Dios. Dios es el que da el arrepentimiento. A los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. ¿Para qué? Para vida. A Dios sea la honra, a Dios sea la gloria. Él es el que da la vida, Él es el que da el don de la fe para creer en Jesucristo. Él es el que da arrepentimiento. Ninguna persona puede ser movida al arrepentimiento sin que sea primero Dios obrando dentro de nuestros corazones. Así es como es la salvación, así es como es la fe, así es como es el arrepentimiento. De tal forma, amada iglesia, que cuando usted o yo estamos siendo movidos para arrepentirnos de nuestros pecados, o si algún incrédulo está siendo movido para arrepentirse de todos sus pecados, no fue por voluntad del hombre quererse arrepentir. Sobre esa voluntad del hombre está la voluntad soberana, poderosa y sublime de nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo, obrando a través de su Santo Espíritu en ese corazón para llevarlo al arrepentimiento, para darle el don de la fe, para que crea en Cristo Jesús, para que ya no esté muerto en sus delitos y pecados. De tal forma de que nosotros hemos aprendido el día de hoy de que la fe no depende del hombre, depende de Dios, porque es por gracia, es un don que Dios da, es el instrumento que Dios usa. Jamás olvide esto. La fe es el instrumento que Dios usa para que creamos en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. El arrepentimiento lo da nuestro Señor y Salvador Jesucristo también. ¿Para qué? Para que nosotros nos arrepentamos de nuestros pecados y creamos en Él. Para eso, Él es el que toca nuestros corazones y a la misma vez, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, es Él el que nos ha decidido dar vida a nosotros y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. De ahí es que es muy importante que nosotros sepamos acerca de todo esto que la misma palabra de Dios lo dice, hermanos. ¿Por qué razón? Porque detrás de todo esto ha habido una elección que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, como lo dice Efesios capítulo 1 versículo 4, que Dios nos escogió, según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo. Mire esto, Dios no había creado los cielos ni la tierra, ni las estrellas, ni el cielo, ni la luna, ni ningún animalito, ni los mares, ni los ríos, ni los árboles, ni los peces. No había creado nada. Y antes de crear todo, significa que nosotros no habíamos ni siquiera nacido, no habíamos ni existido para que nosotros hiciéramos algo bueno o malo. No trataba de eso. Antes que existieran todas las cosas, Dios nos eligió a nosotros en Jesucristo, dice la palabra de Dios. O sea que Dios me elige a mí sin que yo haga obras para portarme bien y que por mis obras Dios las examine y me evalúe y diga yo voy a elegir a este porque se va a portar bien. No.
tiene que ver con los propósitos eternos que Él tiene desde la eternidad pasada en su soberanía de hacer la elección, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, con el propósito que nos ha elegido en Cristo Jesús. Oiga cómo es, para que fuésemos santos. Dios quiere que vivamos en santidad, apartados del pecado, consagrados para Él, presentar nuestro corazón como ofrenda agradable y olor fragante delante de Él, y sin mancha delante de Él, sin contaminación, quiere decir la palabra de Dios, de tal forma de que todo tiene que ver con un plan soberano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque ¿qué es lo que dice Mateo 22, 14? Porque muchos son los que llamados y pocos quienes, los escogidos. Y a la misma vez Hechos capítulo 13, el 48 dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Tiene que ver con sus elegidos. Y Hechos capítulo 2, versículo 47 dice, y el Señor añadía a la iglesia, ¿a quiénes? A los que habían de ser salvos. Ahora, para terminar, nosotros hemos estado estudiando en los domingos acerca de escatología, que tiene que ver con las cosas de los últimos tiempos. Hemos explicado acerca de todo, ya finalizamos Apocalipsis capítulo 13, donde habla acerca de la marca de la bestia. Hemos explicado todo eso. Si Dios lo permite, comenzaremos a estudiar el Apocalipsis capítulo 14, donde habla acerca de los santos victoriosos, que de hecho ese es el tema del mensaje del día domingo. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 al 13, Pablo hace una diferenciación acerca de dos grupos, y Pablo comienza en segunda carta a los de Tesalónica, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 al 13, hace una diferenciación y dice acerca de todos aquellos que no creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, los que rehusaron creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso como parte del juicio, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron, ahí está, a la verdad, sino que se complacieron en ¿qué? En la injusticia. Hay unos que no creen en Cristo Jesús, y que Dios como parte del juicio les envía un poder engañoso para que crean la mentira, dice. Y ahí viene el otro grupo que dice Pablo acerca de los escogidos, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios, dice el apóstol Pablo, oigan, os haya escogido desde el principio para salvación, dice el apóstol Pablo, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Se dan cuenta? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 al 13. Hace un grupo, una diferenciación el apóstol Pablo, de que hay unos que han sido elegidos, han sido escogidos desde el principio para salvación, y otros que no, que fueron condenados y que se les envió como parte del juicio el que no creyeran en Jesucristo y fueran condenados, de tal forma de que nosotros hemos aprendido el día de hoy, amada iglesia, de que Cristo Jesús nos da vida eterna a nosotros, a la misma vez de que nos da el don de la fe para creer en Él como nuestro Señor y Salvador, y a la misma vez que Él nos concede a la misma vez a nosotros el arrepentimiento para que creamos en Él, y que Él nos ha escogido a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Gloria a Cristo Jesús. Bendito Padre, Dios Creador, Rey de reyes y Señor de señores, Señor Dios todopoderoso y soberano, te damos las gracias, oh Señor, porque tú el día de hoy nos has traído tu palabra, que es inerrante, que es infalible, y que nos ha enseñado que verdaderamente toda la salvación tiene que ver solamente contigo, Señor, de principio a fin, de que tú das la salvación, Padre, tú das el don de la fe, tú concedes el arrepentimiento, y a la misma vez, Padre, tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo a cada uno de nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro Padre, y a la misma vez sabemos de que nuestra perseverancia en el Evangelio depende de ti, Señor, que tú nos guardas
para que no caigamos nosotros en el Evangelio, que tú nos proteges, que somos protegidos mediante el poder de Dios para salvación, como lo dice tu palabra, Padre, gracias. Porque tú has enviado a tu Hijo amado Jesucristo a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir, la ley. Y a la misma vez Él nos sustituyó a nosotros. Él perdonó nuestros pecados, nos limpió, nos lavó, nos cambió totalmente y ahora nos ha hecho parte de la familia de Dios. A tu nombre sea dada la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amada iglesia.